como les comenté, soy bibliotecaria, soy chilena, y además tengo un magíster en procesamiento y gestión de la información. O sea que soy bibliotecaria, veo los productos desde el punto de vista bibliotecario, soy estudiante, tengo muchos años de estudio, entonces también soy usuario final, me gusta la investigación, y ahora hace un par de años que estoy trabajando con un proveedor científico que es tercer escalón. Entonces también ahora estoy viendo desde el punto de vista, desde el proveedor, cómo mostrar los recursos. Trato de no mostrar los recursos como en venta o de generar, sino que darles como la iniciativa de por qué. ¿Okay? Con la invitación que nos hizo Ramiro, junto a Adrián y Horacio, para estar hoy día con ustedes, empecé a ver qué productos podía ofrecerles y mostrarles cómo funcionan de interés para la publicación. Hablamos anteriormente sobre la visibilidad. Lo habló el rector y lo habló Gabriel en Elsevier, haciendo mención también por Victoria. Entonces, la visibilidad es muy importante, sobre todo hoy día, que estamos en una sociedad conectada. Todo lo que ustedes publican ya no queda resguardado en biblioteca, ya no queda resguardado en la editorial, sino que se puede visibilizar desde cualquier parte del mundo. Y eso es nuestra intención. Generando, por ejemplo, los repositorios de tesis institucionales, las revistas que ya están pasando a bases de datos como Cielo, Latindex, que suben Scopus. Que suben Scopus, entonces ya no es algo que solamente queda en cuatro paredes y que nadie se da cuenta si hay algún error. Para esta visibilidad es muy importante trabajar con la integridad académica, institucional y de la revista, porque ahora es más fácil a través de todas estas plataformas tecnológicas, digitales, que podemos ir haciendo búsqueda, cuál es el cruce. Les voy a presentar Urkun como sistema automatizado que ayuda a detectar el plagio. Lo que hace es un sistema que ocupa un robot donde yo voy subiendo palabras, a través de los caracteres va haciendo búsquedas y va encontrando coincidencias. Estas coincidencias nos permiten saber si nuestra inspiración, nuestro texto de autoría, va a tener alguna inspiración en algún otro texto. Esta inspiración puede ser correctamente citada, la vamos a llamar inspiración porque generalmente uno plagia sin querer. Sin querer queriendo, porque nos falta citar correctamente o porque no tenemos muchas normativas de cómo citar, por ejemplo, más de 50 palabras. Generalmente las normas van cambiando. Y esto pasa a nivel académico, a nivel de investigación y a nivel de publicación de revistas. Me ha tocado trabajar con varias revistas que a veces vamos trabajando y se van encontrando que estas inspiraciones son más comunes de lo que ellos creen. ¿Okay? Y ahí vamos a ver, ahí, al otro lado, hacia primero, cómo va a afectar la integridad académica y la integridad de la revista en este caso, de la investigación. Porque cuando ustedes plagian o se inspiran en otras fuentes y no las citan correctamente, ahí lo que va a escurrir no es el nombre de la persona. O sea, si me encuentran plagiando, no es Ignacia Moya la que queda como plagiadora, sino que en este caso sería la Universidad Uncuyo, la revista de Agraria, por ejemplo, y quedaría Argentina. Nosotros tuvimos un caso, yo soy chilena, en México. Teníamos un chileno que se fue a México, un investigador que producía mucho, y se empezaron a dar cuenta de que estas investigaciones venían de Chile, les cambiaba algunas cosas, le ponía otro nombre. Entonces ya no es el investigador que está en México, que es chileno, el que plagia, sino que es Chile el que tiene este problema de plagio. Y eso pasa en todas las instituciones, en todos los países, y es muy recomendable utilizarlo, porque van resguardando, en este caso, a la revista y a la universidad, sobre todo, por ejemplo, las tesis que se suben. Hay muchos que toman tesis de pregrado, las pasan a posgrado, les cambian el título. Hay un montón de historias que se podrían contar y podríamos estar todo el día de cuántas veces se han escuchado plagio. Por ejemplo, en Chile, hace un par de años, empezó el sistema antiplagio como fuerte, porque el Congreso, los proyectos de ley, lo estaban reutilizando, con otros nombres, Entonces, esto pasa a nivel académico, de gobierno, de todas las áreas. ¿Okay? Entonces aquí vemos, sé que un láser, bueno, no sirve mucho el láser porque tengo dos pantallas. Primero vamos a ver cómo el conocimiento, la integridad académica, cuál es el ambiente de trabajo, porque esto nos genera confianza, tener que trabajar con alguien y poder verlo antes. Cuando yo voy a publicar, cuando yo voy a generar una investigación y quiero publicar en una revista, todas las revistas tienen sus propias políticas.
dependiendo el área, dependiendo el país, dependiendo el editor, tiene sus propias políticas. Antes de yo enviarla el artículo a esta revista, lo primero que tengo que hacer es ver si tengo alguna parafraseo, por ejemplo, que también se considera plagio, o alguna cita que no está correctamente citada, alguna inspiración que no indique correctamente. Porque cuando ya llega a la revista, uno de los rechazos más importantes de la revista es porque esto la pasan a través de un sistema antiplagio y la rechazan porque no se encuentra, o sea, encuentran algunos problemas para poder publicarla. Entonces, es interesante tener un ambiente de trabajo seguro, donde tengan ya un proceso establecido, que antes de pasar las revistas pasen al sistema y se den cuenta antes de enviarla, porque no hay ninguna revista, ningún editor les va a llegar a tocar la puerta, los va a llamar para decirles que la página 3, el párrafo 2, tienen que cambiarlo, tienen que cambiar la cita porque está mal citado. Entonces eso es muy importante que en el ambiente de trabajo tengan un flujo de revisión antes de empezar a visibilizar, a publicar y a trabajar con estos editores. Luego tenemos el problema frecuente y el problema legal. El problema legal es que la universidad podría ser demandada, la revista podría ser demandada por encontrar que tienen plagio desde otra institución, desde otro país, que es lo que pasa, o desde varias universidades. Antes las tesis, por ejemplo, estaban solamente en papel. Ahora ya con los repositorios es más fácil revisar y que las tesis pueden ir siendo revisadas entre las mismas instituciones. No es necesariamente solamente hacer la comparación con sus instituciones, igual que los artículos, las revistas. Hoy en día los sistemas URCUN suscribe distintas bases de datos, por ejemplo, Elsevier, Taylor, Springer, a nivel mundial, para poder detectar que los artículos y las investigaciones no estén siendo plagiados. Hablar un poco de la empresa de URCUN. URCUN es una empresa sueca, está en Estocolmo y su espíritu es poder resguardar la información y dar la mayor facilidad para que ustedes puedan detectar este sistema. O sea, no solamente les va a decir, no les va a mandar una alerta diciendo que esto es plagio, sino que les va a decir que hay similitudes encontradas. Ustedes tienen que revisar si hay información, si está citado, en qué norma está citada, cuáles son las fuentes encontradas, que eso es muy importante, porque si yo antes de hacer la investigación o revisar un artículo observo que una de las fuentes es Wikipedia o el Rincón del Vago, acá no sé si ocupan el Rincón del Vago, automáticamente ya no me demoro en seguir revisando el reporte, sino que lo descarto, lo envío, lo devuelvo automáticamente. Acá vamos a ver la importancia, como les decía, la visibilidad. Todo es digital. Todo ahora es muy importante que lo puedan revisar por estos sistemas antiplagio. Hay sistemas gratuitos, pero no tienen convenios con editores de pago, editores importantes como les mencionaba, ni convenios de repente con estas bases de datos, por ejemplo, Latindex, Cielo, o estos repositorios que no es tan fácil, están libres. Ustedes pueden acceder a internet, pueden bajar el artículo en PDF de estos repositorios, pero un sistema tecnológico no puede acceder, o sea, tiene que ir a golpear la puerta, pedir las llaves para poder ingresar. Y esto los sistemas gratuitos no lo entregan, porque no se dan el trabajo, no tienen el personal para poder generar estos convenios. Muchas veces estos convenios también son de pago, no son gratuitos, para que los sistemas entren y empiecen a indexar toda la información. Ya está dentro de URCUN todo Cielo, los repositorios latinoamericanos, Latindex y algunas editoriales que he ido trabajando ya para poder incluir la información. Entonces, y los editores de pago. Hay un costo importante que genera URCUN con estos editores, una inversión que va haciendo esta suscripción para que ustedes puedan ir revisando. Ahora, el problema que teníamos hasta principios de este año, casi todos los editores más importantes y más utilizados para la investigación son en inglés, en francés o en alemán. En español es muy poco. Entonces lo que hace URCUN, y sale este semestre ya para todos los usuarios, es que traduce, uno sube el artículo, hace la traducción, genera la traducción y esto permite que nuestra revisión no sea solamente en fuentes latinoamericanas, porque recuerden, como dije al principio, la revisión es por caracteres, o sea, veo cierta cadena de caracteres, hace el match y lo recupera. Ahora ya no está permitiendo la traducción, no está permitiendo poder ir a buscar, a ver si está en una de estas revistas de
Science, como decía EBSCO, o de filosofía, o de Elsevier, o de Taylor, para ver si está la información y si están inspirando en estas revistas. Hay muchos autores que piensan que al traducirlo hacen algunos cambios y pueden pasar alguno de estos sistemas, o a no ser que que lo esté revisando el editor, el comité editorial haya leído antes sobre ese artículo y pueda detectarlo y él piense que podría tener alguna similitud. Pero ahora ya no. Y lo que entrega Urkun muestra cómo se parafrasea. Por ejemplo, si yo cambio las palabras, en vez de Argentina pongo argentino, me va a indicar que hay un cambio en la palabra y va a saltar a la vista y en un minuto ustedes pueden ver si hay algún plagio, si están mal citados, si están parafraseando. Acá vemos como los 4 herramientas, los 4 puntos que está apoyando Urkun. Se enfoca en la calidad, controlar la calidad. Bueno, acá le pongo educación, pero en realidad es la calidad científica en general. Todo lo que producimos, porque puede ser desde el primer trabajo, desde el alumno que a lo mejor lo copió del año anterior del compañero, hasta una tesis, hasta un informe de práctica, o un análisis. Hace poco vimos en una revista de química en Chile un artículo científico de química y lo que cambiaba solamente era la fórmula, pero la definición era prácticamente igual. Entonces ahí nos podemos ir dando cuenta que el título, el enfoque es distinto, pero las definiciones muchas veces no hay una autocrítica, no hay un pensamiento crítico sobre lo que están leyendo, sino que tratan de copiarlo porque hay muchas falencias que son previas al investigador. Luego vemos un regularizador. Acá lo tratamos como un tratamiento igualitario. Y para las revistas científicas, aquí hago el enfoque porque podemos tener la opción de pares ciegos. O sea, ahí tiene una opción Urkun donde yo puedo dar un clic y dejar que la información del autor desaparezca y solamente quede el contenido. Entonces yo no sé cómo se llama, ni qué mail, ni de quién me está enviando la información para hacer la revisión. Entonces no estoy predispuesta a poder aceptarlo o a poder eliminarlo de mi base de datos porque no me cae bien, porque es mi jefe o etcétera. ¿Okay? Y la integridad. Mantenemos la integridad académica y la integridad de las revistas y de la universidad. Acá están trabajando con revistas que tienen un nombre que es el nombre de la Universidad Uncuyo, no solamente la revista. Entonces ahí el prestigio que tiene es la universidad. Y para poder evitar estos reclamos que en China les digan, oye, ¿sabes que me robaron la idea? Para eso son los sistemas antiplagio. Y la enseñanza, como les mencioné muchas veces, nosotros no empezamos nuestra investigación queriendo plagiar al vecino, no, sino que es porque tenemos carencias, porque nos falta normas de citación, como a veces, estudié, por ejemplo, en filosofía, imagino que están usando APA. Estudié toda mi vida con APA y quiero postular a una revista de De Gruyter, que es alemana, y ellos usan Harvard, un ejemplo. ¿Y cómo se trabaja con Harvard? Porque yo cito siempre en APA y me van a rechazar porque solamente estoy mal citando, no es porque dejé de citar, sino que estoy citando mal. Entonces ahí me está recuperando la información, la puedo observar y puedo ir enseñando de alguna forma el análisis de cuáles son las falencias que yo tengo, si tengo que citarlo o parafrasear. Muchos investigadores siempre me dicen, pero parafrasear no es plagio. O sea, dependiendo, si estamos haciendo un artículo, el parafraseo es considerado plagio. La idea es que el artículo sea de producción propia, nuestro conocimiento. O el 80% de las citas, una tesis. Si tenemos una tesis donde el 80-90% son citas, a no ser que sea un estudio de referencias bibliográficas, podría ser aceptado, pero no es aceptado. Y hay un caso que es muy particular, es un doctor en medicina que me encontré en Ecuador, que decía, hicimos una revisión de un artículo que estaba publicando, un doctor en matemática, disculpen, y él estaba muy contento porque se había encontrado parte de su artículo, se había encontrado en otro artículo y en un libro que él había publicado. Pero este doctor no se había autocitado. Entonces, en consideración, nos pusimos a revisar su artículo, el informe, y le digo, pero estás plagiando. Me dice, pero es mi idea. Pero el autoplagio también es considerado, y también si este artículo ya lo publicaste y está visibilizado y está en otras bases de datos, se puede considerar como plagio.
Si tienen alguna duda, me van levantando la mano, ya para que lo hagamos más. Acá hacemos Urkun, lo que hace un poco el sistema de Urkun, cómo funciona. Vamos a imaginar que estamos dentro de todo este sistema de análisis. Lo primero que hace es, vamos de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, avanzando, es entregar los documentos. Pensemos en un artículo, en una tesis, independiente del documento, que sea de media página o que sea de 1000, es un documento. Se puede ingresar de forma manual a través del sistema de análisis, por correo, si lo estamos usando en una revista, para que los autores empiecen a enviarnos por correo directamente al sistema de análisis, o lo podemos integrar a algún LMS. Yo tengo entendido que ustedes usan Moodle. Entonces se puede integrar por Moodle. Se hace, es muy fácil la integración, de hecho una de las más fáciles es integrarlo por Moodle. Se genera en la configuración un botón que lo maneja el docente para que no todo lo que, o sea, dependiendo de las políticas institucionales, no todo lo que se suba a Moodle pase por el sistema antiplagio, sino que el docente pueda ir determinando cuándo es necesario o no pasarlo, porque pueden ser reportes, pueden ser tesis, pasarlo a través de este sistema. Luego vamos viendo que el análisis, ya lo tengo en la plataforma, va a generar este análisis de coincidencia. No nos va a decir nunca estás plagiando, solamente nos va a mostrar las coincidencias, y nosotros tenemos a través del análisis que identificar si es plagio, si no es plagio, si es una mala cita y hay que mejorarla. Lo primero que hace es buscar dentro de Urkun la información de la institución y la información que está dentro de Urkun, de todas las instituciones. Hay una ventaja que ustedes pueden, por ejemplo, cuando son tesis yo no lo recomiendo, pero cuando son artículos de revista o cuando son proyectos que van a postular al ministerio, podrían considerarse, que es darle la opción de cada documento que se sube a Urkun, se elimine. Y así nadie se inspira con su investigación, porque lo que muchas veces pasa es que estamos investigando y alguien justo encontró esto y se nos inspiró con la investigación. Entonces, cuando son tesis no lo recomiendo, y recomiendo que quede en el sistema, porque muchas veces el plagio es entre países, entre universidades, y para poder identificarlo y revisar bien esa información, que son las tesis de cada institución, recomiendo dejarlo. Pero cuando son productos, o sea, artículos, o por ejemplo estos proyectos que vamos generando, o leyes que es más, tienen un carácter que hay que revisar y hay que tener un poquito más de cuidado antes de publicar, queda. Ahora la publicación es solamente cuando encuentra la similitud, encuentra la referencia a quien está siendo citado, pero también se podría dejar como no visible, también se da esa opción. Luego pasamos a todo el material publicado en Internet. Cuando generamos estos convenios, por ejemplo, Cielo, que es gratuito, pero hay un convenio de por medio, todo lo que está liberado en la Internet que no necesita convenio. Y luego trabajamos con información de paga, que se podría decir que son los editores, que son los más fuertes, que son editores que hay que tener sus recursos, hay que acceder a sus repositorios, a sus archivos. Y esta información va cambiando constantemente, entonces con cada editor, dependiendo obviamente los costos, el acceso va siendo actualizado o va teniendo embargo, que es el periodo de respaldo que tiene, si el acceso está o no. Genera la similitud y nos entrega un reporte. Este reporte es un PDF que lo que ustedes, hoy por ejemplo Cielo, para poder la revista ser indexada, creo que desde a fines del año pasado está exigiendo, para que una revista sea indexada en Cielo, tiene que tener la revista un sistema antiplagio. Ellos también lo revisan, pero tiene que tener el sistema antiplagio para subirla. O sea, para poder decirle a la revista, ustedes están considerando antes la revisión, puede que encontremos algún porcentaje de plagio. Recuerden que las 3 fuentes que estamos mencionando son Internet, no son todas las fuentes a nivel universal, y hay una gran cantidad de fuentes que son impresas, que no se han digitalizado. Entonces, hay que considerar siempre que puede que tengamos algún porcentaje de similitud con alguna fuente, pero ya ustedes tienen la conciencia, están considerando este sistema, tienen la precaución de mostrarlo. Y este reporte se entrega junto con el sistema, con el artículo, en este caso con la revista, o se podría en el repositorio subir junto a la tesis. Entonces se sube la tesis, se sube el reporte de cuándo fue el documento pasado a través de Urkun, cuántas fuentes fueron encontradas, lo ideal es que sea 0, y cuánto es el porcentaje. Y aquí es una pregunta que siempre me hacen, me la voy a autohacer, pero es cuánto es el porcentaje válido de plagio.
Si ustedes van a publicar, generalmente me dicen, dependiendo del área, un 40, un 30, un 10. Si ustedes van a publicar en Internet, una revista que ahora está digitalizada, que pueden acceder desde la India, desde Inglaterra, desde cualquier parte del mundo, o una tesis que si lo van a subir a un repositorio, tiene que ser 0. Las fuentes tienen que ser 0% en plagio. Porque aunque sea el 0,01% y sea solo un párrafo, corren una demanda y la integridad académica, la universidad queda manchada. En Cielo, no sé si lo han visto, cuando se encuentra un artículo plagiado, no sacan el artículo y les mandan un correo diciendo, oh, sacamos el artículo porque encontramos una coincidencia con otra fuente. Simplemente les ponen un timbre que indica plagiado. Y ahí ese timbre queda eternamente en Cielo. Entonces ya es el autor, la revista, la institución. No sé si les ha tocado. Yo he visto un par de artículos que están con un timbre, así como de marca registrada, que dice plagiado. Y ahí queda eternamente. Bueno, los editores, para cuando ustedes suben artículos o envían las revistas, tienen sus propios sistemas antiplagio. Hay algunos que trabajan con módulos. Los sistemas antiplagio son para los editores, dependiendo del precio, obviamente. Por ejemplo, Urkun tiene modalidad para editores, modalidad como para el investigador general, donde se conversan entre las mismas casas editoriales y ellos identifican, antes que ustedes, si está el artículo, yo lo estoy subiendo a más de una casa editorial. Entonces, ahí automáticamente, si lo identifican, a los dos editores les avisan y les bajan el artículo. Bueno, muchas veces no avisan, pero bajan el artículo y no los vuelven a considerar. Eso es importante que lo tengan ahí resuelto, porque cuando ustedes no quieren publicar, porque se demora mucho, tienen que pedir una carta, un correo, indicando que ya el artículo no va a ser publicado. Y así se evitan el problema. Para acá. Mostrando un poco la integración, bueno, es un poco lo que mostré anteriormente, y aquí de forma más gráfica, cuáles son los sitios y las bases de datos donde están indexadas. Hay muchas bases de datos que están indexadas, que toman la información, la obtiene y la guarda, y hay otras, dependiendo de los contratos, que solamente va a acceder dependiendo el día, la hora, va a ir viendo la información, o sea, es información más actualizada. Esto, que me gusta mostrar esta gráfica, esto hace mucha referencia a depender de cuánto es el tiempo que voy a generar el análisis. Este análisis, yo no me he demorado más de 5 segundos en generar un análisis de un artículo o de una tesis. Pero muchas veces generan loops. ¿Entienden lo que es un loop? Cuando se queda pensando el computador, ya, cuando se queda dando vueltas en sí mismo. Porque hay artículos y hay tesis que trabajan con imágenes. Muchas veces nosotros abrimos el artículo de internet, copiamos y pegamos, pero no lo pegamos en texto plano, lo pegamos directo, después le cambiamos el formato. Al pegarlo quedamos con algunos códigos detrás que podría traer el texto, o alguna imagen que también la tomamos, como no la limpiamos, pueden quedar algún texto, o las tablas que tomamos de otro artículo van a quedar con información. Generalmente todas las tablas, imágenes que ustedes ocupan en los artículos tienen información por detrás para que se puedan recuperar. Entonces, al generar estos códigos y al tratar de ir a buscar estos códigos a la internet, a otras bases, el sistema se nos queda ahí pensando y se demora un poco más de lo necesario. Cuando se demora hay que ver cuál es el problema que estamos teniendo en el artículo. Generalmente yo les recomiendo darme una alerta, avisarme, tengo problemas con este artículo, y lo revisamos con el sistema para que lo limpien. Si ustedes tienen la capacidad de limpiarlo, de revisarlo, es mayor. Pero eso es muy importante en los sistemas antiplagio, porque como busca caracteres, hay mucha información por detrás que queda pensando, o sea, que perjudica muchas veces la revisión en estos sistemas, porque tecnología todavía no es ahí, no es con inteligencia artificial, todavía es más básico, pero vamos camino a que piensen solito y puedan detectarlos. O las tablas, por ejemplo, si la tabla estoy generando una revisión con una tabla y la tabla es imagen, obviamente el contenido no se va a mostrar, porque al ser similitud busca solamente texto. ¿Okay? Acá veo un ejemplo de cómo se revisa, estoy un poquito mareada acá, allá. Cómo se hace el análisis de Urkun. Yo subo el documento, se genera el análisis. En la parte, espérense, izquierda es lo que yo estoy analizando, y la parte derecha
es la fuente encontrada y el documento, el párrafo encontrado. Me está diciendo que de lo que yo estoy revisando, de mi documento, hay un 95% de similitud con la fuente encontrada, que la fuente me aparece acá abajo. Entonces ya puedo ver y veo que el 95%, o sea, puedo hacer cambios. Cuando obtengo menos, o me va mostrando en amarillo, cuando hay palabras que se modifican. Acá es el 95%, o sea, es casi el textual lo que se copió, pero cuando yo voy cambiando, como les decía, un parafraseo, no sé, voy cambiando las palabras, la pongo esta adelante, la voy poniendo atrás, me la va marcando, me va a decir, por ejemplo, un 30% y me muestra en amarillo lo que creo que lo tengo acá. No. Me muestra en amarillo lo que se incluyó y me muestra en rojo lo que se eliminó. O sea, en rojo todas las palabras, todo el resto del 60% que se ha eliminado del párrafo original, versus lo que se ha cambiado, lo que yo cambié de Argentina por argentino, en lo posible de... Y además, Urkun, al hacer este análisis, usa los falsos positivos. O sea, trata de excluir todas estas palabras comunes que nosotros utilizamos siempre con investigación. No sé, según la metodología de... Vamos con todas estas palabras que se usan, sobre todo en las tesis, en los artículos, que son como muletillas de cada país, podría decirse, o del investigador, las va excluyendo, porque si no eso también aumentaría la coincidencia. Y podríamos tener que en realidad no es coincidencia, sino que son solamente palabras comunes que uno va incorporando en el lenguaje. Esto es la revisión inicial. Lo primero que nos muestra en el primer cuadro a mano izquierda nos dice cuántas son las páginas que estamos analizando. Aquí son solamente 3 páginas. En naranja, cuáles son los párrafos que encontró coincidencia, o sea, que se inspiraron en otra fuente. Y en violeta, morado, no sé cuál es la palabra correcta acá. En morado, todas las advertencias. Estas advertencias pueden ser porque es un artículo de ingeniería que está usando alguna fórmula y no las encuentra o encuentra como extraño, o que el autor se puso creativo y entre medio de la frase puso, por ejemplo, puntos o guiones en blanco, lo que permite que no haga la revisión, porque ya descubrió que el sistema antiplagio es por caracteres, entonces ya la frase, al ser más larga la palabra y no es una frase, piensan que no lo van a encontrar. Urkun la detecta, lo indica como advertencia, ahí sí, ahí. Lo indica como advertencia y nos va mostrando ahí, por ejemplo, este tiene 7 advertencias y 14 similitudes de texto. Y los creativos de Suecia, bueno, no son muy buenos para el dibujo, pero tienen aquí al robot, al urkuniano, que nos va dando tips también. Cada vez que vamos haciendo un análisis, nos va generando tips de lo que tenemos que revisar o las actualizaciones sobre el plugin. Los beneficios del sistema. Esto es muy importante cuando están trabajando con revistas y como universidad. Los usuarios son ilimitados. Ustedes pueden crear las cuentas que ustedes quieran. No se cobra por usuario, esos son ilimitados. El valor y lo que se entrega es la cantidad de documentos. Entonces, si están haciendo un proyecto, pueden evaluarlo posgrado, investigación, los académicos que están haciendo tesis, las revistas, y no solamente la suscripción es por la universidad. Gestionan la administración de los usuarios y entregan la estadística. Ustedes pueden determinar cuántos son los análisis, por ejemplo, por facultad, por persona, por año, por semestre, van viendo cuál es el movimiento. Muchas veces cuesta un poco cuando estamos trabajando con docentes, a lo mejor los autores porque ya se les está obligando, pero a los docentes les cuesta un poco entrar en estas herramientas, uno por la autoevaluación o porque no es un protocolo. Para eso se aconseja siempre empezar trabajando con un sistema antiplagio, ir enseñándoles que no es tan difícil, es más fácil trabajar con ellos, y también después empezar con políticas institucionales. Porque si yo encuentro una tesis con el 50% de plagio y yo le digo al alumno, estás eliminado, te vamos a expulsar de la carrera porque plagiaste, muchas veces el alumno podría demandarlos porque no hay ninguna parte que diga que eso no está permitido o que tiene causa de expulsión el plagio. Él podría decir, es que yo no sé cómo se hace la cita, no sé cómo buscar, a mí no me enseñaron a usar la base de datos de EBSCO, a mí no me enseñaron a revisar cómo hacerla correctamente, revisarlo con estos sistemas. Entonces,
ahí la política tendría que ser a nivel institucional y empezar, siempre empezar desde abajo con las revistas, con las investigaciones, con las tesis y empezar a dejar como una política general, porque desde el primer año con un reporte con un trabajo del alumno podrían encontrar que hay similitudes con otros o inspirados en otras fuentes de otros alumnos de la universidad, de otras carreras o de otros países. Luego ayuda a organizar los documentos. Tiene la generación de carpetas, ustedes lo pueden hacer por año, por temática, por revista, por lo que ustedes quieran, por la carrera. Ahorra tiempo, en un segundo el docente se puede dar cuenta cuáles son las similitudes, dónde tiene que enfocarse, no tengo que leer el texto completo. O sea, se aconseja siempre hacer la revisión al texto completo, pero en un segundo puedo determinar si vale la pena revisar el texto a fondo o no antes de poder seguir con el proceso. Entrega el análisis intuitivo, nos dice cuál es el porcentaje. Al final del análisis nos muestra entre el párrafo que estamos analizando versus el párrafo encontrado. Entonces ya no hay forma de decir que no hay una similitud porque ya nos está indicando cuáles son las palabras encontradas directamente. Destaca la diferencia de texto, que eso es muy valioso cuando tenemos poco tiempo y muchos documentos que revisar. Tiene la aplicación web a través de usuario y contraseña. Eso significa que si se van a las Islas Margarita, no sé, o a Cuba no, la internet no es muy buena, si tienen acceso a internet pueden hacer una revisión de un análisis. Y la revisión del análisis, cada vez que al investigador, al editor o al docente les llega un documento, les va a llegar un mail indicando que hay un documento para revisar. No es que tengan que estar todo el día viendo si alguien nos envió la información o no. Tiene integración con todos los LMS. La más fácil, por lo menos, que yo he visto es con Moodle. Y también, si tienen algún LMS propio de la institución, también se podría hacer la integración, siempre que tenga un API. Y esto, que me gusta destacar, la protección de privacidad y ética de los ghostwriters. Significa los escritores fantasmas. Hay muchos autores, hay muchos alumnos para sacar su tesis más rápido porque trabaja, porque hace muchas cosas. Se apoyan en empresas y ahora ni siquiera es como el compañero, sino que hay empresas dedicadas a hacerle los trabajos a los alumnos o apoyar en el contenido, la edición, en la revisión de los autores en los artículos de las revistas también. Dependiendo el costo que ustedes puedan pagar, es lo que ellos pueden facilitarles. Entonces, lo que hace Urkun, siempre los detectamos porque antes de abrir una cuenta o dar más información, hacemos una revisión de qué tipo de institución es. Si detectamos que una de estas empresas de escritores fantasma, inmediatamente generamos la alerta y no le damos el acceso. O sea, lo que se privilegia acá es el uso. De hecho, ya para el próximo año, que es una de lo que están trabajando este año, es poder determinar la redacción. Si yo tengo por ejemplo, yo como Ignacia Moya he mandado ya mi cuarto documento a Urkun para generar el análisis, ya me va a generar alerta como analizadora que, en mi cuarto documento tuve un aprendizaje muy rápido, desde una redacción mínima a una redacción ya más científica, y nos va a generar esa alerta no diciéndonos esta persona está comprando artículos a estas empresas fantasmas, sino que lo que nos va a dar es la alerta es para averiguar, sentarnos con este autor, y decirle, bueno, estás aprendiendo muy rápido, tuviste un avance, cuál fue el motivo, o identificar realmente si está siendo apoyado o está haciendo la revisión. Generalmente, a veces hay capítulos que nos vamos compartiendo con los compañeros, vamos haciendo otras revisiones, entonces ya lo podrían detectar a través de este sistema. Y indexación de repositorios, o sea, todo lo que ustedes, si tienen repositorios institucionales, se pueden integrar a Urkun y con las indicaciones que ustedes quieran. Si queda libre al mundo, recordemos que Urkun es sueco, es uno de los más usados en Europa, América Latina, América del Norte. India, ahora están con un proyecto muy importante trabajando en India, que están con un boom en ciencia. Y entonces ya pueden generar sus repositorios para que sean visualizados. Generalmente las tesis nos interesa que las vean mayor cantidad de gente, o dejarlos solamente restringidos a la institución. Entonces nos entrega estas políticas dependiendo de la información, obviamente, que ustedes estén trabajando. Hay información que
que es pertinente que esté visible, hay otra información que es pertinente que sea solamente resguardada porque es más sensible, tienen esas capacidades, esas características para hacerlo. Y creo que termina. Así que muchas gracias. Ahí están mis datos